Muy buenos días y sean bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar este delicioso lomo de cerdo a la cerveza. Una receta tradicional, sencilla y muy fácil de preparar. Vamos a anotar los ingredientes que necesitamos. Una pieza de lomo de cerdo de aproximadamente 1,5 kg. También necesito 2 dientes de ajos, una hoja de laurel, un ramito pequeño de romero, una zanahoria grande, una cebolla grande, un tomate grande, un trozo de puerro, pimienta negra molida, tomillo, un cubito de caldo, sal, un botellín de cerveza de 33 centilitros, cerveza normal, aceite de oliva y 200 mililitros de agua. Lo primero que ya hice fue quitarle los excesos de grasa que cubría el lomo. A continuación echamos sal y pimienta molida. Vamos a frotar para extenderlo. Una vez salpimentado, lo vamos a reservar para pelar y cortar estas verduras. Una vez ya troceado la cebolla, los ajos, el puerro, las zanahorias y el tomate, en esta ocasión en trozos más grandes porque no hace falta que sean tan finos. He puesto en esta sartén aceite que cubra el fondo para sellar la carne. Una vez tenemos el aceite bien caliente, vamos a introducir el lomo para que se dore por ambos lados. Utilizaremos el fuego moderado y vamos a esperar tranquilamente que dore por un lado. Vamos a cambiar de lado para que se dore también por eso. Dejaremos otro poco que se dore por ese lado también. Una vez que hemos sellado bien el trozo de lomo, vamos a reservarlo en una olla express donde finalmente terminaremos la preparación. Ahora en el mismo aceite vamos a agregar la cebolla y los ajos troceados. Vamos a revolver un poco. Seguidamente vamos a agregar el puerro troceado también. Ahora vamos a rehogar un poco esto. Esperamos a que reduzca un poco. A continuación agregamos la zanahoria. Una ramita pequeña de romero y la hoja de laurel. Un poquito de tomillo también. Así. Y una pastilla de caldo.
seguidamente el tomate. Y ahora vamos a remover todo esto. Vamos a esperar que reduzca un poco también. Echamos un poco de pimienta. Una vez que ha soltado sus jugos, pondremos la olla rápida al fuego y vamos a agregarle todo el sofrito. Echamos un poquito de sal sin pasarnos porque la carne ya tiene sal. Echamos el botellín de cerveza. Esperamos como un minuto a que evapore el alcohol. Una vez evaporado el alcohol, vamos a agregar un poco de agua que le cubra totalmente al lomo, hasta ahí. Y ahora voy a echar una pizca de azúcar para quitar el acidez. Llegado a este punto, voy a tapar mi olla express. Voy a esperar que suba la válvula de presión para contar media hora que va a estar cociendo a fuego lento. Una vez que sube la válvula de presión, vamos a esperar media hora y en ese tiempo vamos a irle moviendo de esta manera para que no se pegue en el fondo. Transcurrido el tiempo, he dejado enfriar mi olla, la estoy abriendo y miren qué espectáculo está. Miren, la carne está totalmente hecha. Vamos a retirar con mucho cuidado a un plato para cortarlos en filete. El restante de la preparación, que sería los vegetales, vamos a pasarlo por una batidora o una licuadora. Para eso hay que quitar la hoja de laurel, que no se tritura muy bien y se quedan restos duros. Mientras trituramos la salsa, la carne se va a ir enfriando para luego cortarla. Una vez que está bien triturada la salsa, si ha quedado un poco líquida, lo dejamos a fuego muy bajito y se va a ir espesando hasta la consistencia que deseas. Voy a poner mi salsa a calentar, voy a ir cortando el lomo. Para cortar la carne tiene que estar fría, no solamente porque si está caliente no podemos manipularla, sino porque al cortarlo se va a romper y no va a salirnos los trozos en rodajas. Yo lo voy a cortar con un cuchillo de sierra. Si no lo tienes, puedes cortarlo con un cuchillo que esté bien afilado. Los trozos a cortar es según el gusto de cada uno. Si lo quieres más finos, los quieres más gordos.
Muy bien, amigos y amigas, pues ya tengo aquí mi lomo a la cerveza asado en olla express. Ahora le voy a cubrir con esta deliciosa salsa saludable. Me despido y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte la siguiente receta.